Conoceréis la Hola, hoy verdad y la quería verdad os hará traer un libres. tema en base a una frase bíblica que se repite mucho en muchos contextos, que es esta frase que está en el capítulo 8 del libro de Juan, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, me gustaría detenerme un poquito en eso porque se escucha esta frase en todo tipo de temas, temas políticos, temas educativos. Entonces, la pregunta que cabe mencionar aquí es ¿cuál es la verdad a la que se refería Jesucristo? Porque no es lo mismo mi verdad de mi casa, de mi familia, mi vida, la verdad de un científico, por ejemplo, que está estudiando un cierto tema, la verdad de los políticos, por ejemplo, no es lo mismo. Entonces, ¿a qué verdad hacía relación Jesucristo? Eh, que cuando nos decía la verdad os hará libre, ¿y libres de qué? ¿Libres de qué? Bueno, entonces ahora vamos a ver, según las escrituras, qué era lo que Jesucristo quería decir. Estamos leyendo Juan 8, del 31 al 38. Y decía, entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, ya, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ok? ¿Cuál es la verdad entonces? Respondiéndole, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. O sea, habían pasado muchos años siendo esclavos en otros pueblos, pero ellos dicen que jamás le habían servido a nadie. ¿Cómo dices tú, seremos hechos libres? Porque ellos se veían a sí mismos como lo que Jesús le estaba diciendo lo tomaban literal. Era como si hubiesen sido esclavos de alguien. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, y el siervo no queda en casa por siempre, mas el hijo queda por siempre. Acá también hay que aclarar que esto fue antes de la cruz, ya es válido para todos los tiempos y para todos nosotros, pero fue antes de la cruz. Entonces Cristo está dando una advertencia de lo que él va a hacer, primeramente por su pueblo, por Israel, pero luego se abre la puerta para todos. Entonces, dice que el que hace pecado, hoy en día todos nosotros hacemos pecado, en el sentido de que pecamos a diario, ya sea de obra o de pensamiento. Es siervo del pecado, ¿ya? Y el siervo no queda en casa por siempre. Entonces, dice aquí, más el hijo queda por siempre, ¿ya? El hijo se refería, él se estaba refiriendo a sí mismo, pero también viéndolo ahora desde nuestra perspectiva como iglesia, los hijos de Dios sí tienen entrada en el reino de Dios, porque somos el reino de Dios. Así que si el Hijo, es decir, Jesucristo mismo, os hiciera libres, seréis verdaderamente libres. O sea, Jesucristo nos libera. ¿Y de qué? Del pecado. Miren, dice en el versículo 37, yo sé que sois simiente de Abraham. O sea, estoy consciente, le dice Jesús, que ustedes son descendientes de Abraham. Mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene lugar en vosotros. No le podían creer, no entendían. Yo lo que he visto con mi padre hablo, ¿ya? Y vosotros lo que habéis visto con vuestro padre hacéis. Entonces, ¿de qué nos hizo libre el Señor? ¿Y cuál era esa verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La única verdad es que el pecado a nosotros nos condena. Esa es la verdad. Y esa es la verdad que nos hace libre. De esa verdad habla Jesucristo. La gente que todavía no entiende o que no quiere creer o que no cree, no sea como estos fariseos que nombra aquí el Señor Jesús, que no podían creer, no podían entender. La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo mismo, no tenía cabida en ellos, porque ellos se dejaban llevar por solamente lo que podían palpar, por lo tangible. Y el Señor Jesucristo nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Porque ellos de inmediato pensaron en una libertad como de cautiverio, eh, libertad de física, ¿no es cierto? Terrenal. Pero no era esa la libertad que el Señor Jesús le estaba hablando. Estaba hablando de la libertad eh,
que habían perdido, o que todos hemos perdido a causa del pecado. Y el único que nos puede librar de eso es Jesucristo mismo. Bueno, que el Señor les bendiga. Chao.